La paz traerá tranquilidad y prosperidad para el pueblo colombiano, pero no será negocio para nadie. La paz es un derecho. La paz del presidente Petro nace de escuchar a la gente que ha padecido las viejas violencias y las que están por resolverse en territorios urbanos y rurales. Nace del gran acuerdo del Teatro Colón del presidente Santos, de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y de los reclamos de la juventud. De allí se alimenta la paz. Sabíamos y sabemos que la tarea es difícil. Supimos que afectaríamos intereses poderosos e enquistados en los ciclos de guerra y violencia en Colombia desde hace mucho tiempo, que el lucro es para muchos lo único que importa. Al cerrar la fase de 6 meses de acercamientos con diversos grupos armados de distinta naturaleza y de medir su voluntad de paz, asistimos a una oleada de obstrucciones y saboteos a nuestra gestión. Escuchando la voz de los territorios, de su gente campesina, afrocolombiana e indígena, hemos entablado intercambios con las madres, las hermanas, las hijas e hijos de quienes muchas veces determinan el curso de las violencias urbanas y rurales en el país. El clamor de paz y tranquilidad en muchos casos nace en el seno de las propias familias, las mismas de los victimarios. Lograr lazos de confianza es el camino para convencer a los responsables de las violencias de que otra vida es posible en nuestra nación. Los acercamientos han sido aprovechados por personas inescrupulosas y algunos abogados que, acostumbrados a transar con favores políticos y judiciales, hoy pretenden lucrarse con la confusión y el engaño. Su interés egoísta les empuja a obstaculizar los espacios de diálogo que buscan resolver la criminalidad. Han llegado a acusarme a mí y a los integrantes de nuestra oficina de perfilarlos o incluso de querer asesinarlos. En las cárceles hemos escuchado y dialogado con reclusos poderosos que han sido parte del conflicto y que aún siguen siendo pieza clave en el rompecabezas de la violencia urbana. Con ellos hemos conversado desde hace tiempo, buscando soporte a la paz desde la verdad, y jamás le hemos ofrecido excarcelaciones o salidas a la extradición. En el campo, el diálogo y los acuerdos de cese al fuego con grupos armados, en medio de las tensiones armadas, están empezando a interrumpir el flujo de recursos ilegales en grandes regiones. Hoy varios poderosos varones de la guerra que han amasado grandes fortunas con el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, están entendiendo que la paz significaría una imposibilidad de seguir lucrándose ilícitamente. Los jóvenes reclutados y los muertos han sido materia prima para sus negocios. La exclusión ha sido un factor utilizado por ellos para acumular riqueza a través de las violencias. Hemos logrado también, en medio de las tensiones armadas, que los grupos que ejercen un control territorial en áreas estratégicas restrinjan la expansión de cultivos de uso ilícito e incluso logramos una disminución radical en el fenómeno de la deforestación. En Buenaventura hemos detenido en concurso con diversos actores una guerra sangrienta entre bandas armadas de jóvenes que dejaban más de 180 muertos al año. Nuestra oficina de paz adelanta procesos similares en ciudades como Medellín y Quibdó, y ya empezamos los primeros contactos en ciudades como Barranquilla. Al detener los asesinatos, también empezamos a reducir la extorsión, las fronteras invisibles y el miedo que somete a barriadas enteras y las obliga a la quietud y al silencio. La coherencia de nuestro gobierno también se manifiesta en la presentación del proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de garantías de no repetición, que propiciará salidas estratégicas e integrales para que en Colombia vuelva a florecer la vida. Estas propuestas estarán acompañadas de la nueva política de desmantelamiento de grupos criminales desarrollada a instancias del Acuerdo del Teatro Colón en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Cuando se detienen los engranajes del conflicto armado, también se detienen sus ganancias. En medio de la desesperación, quienes se benefician con la muerte con balas, la muerte con hambre, la muerte con mentiras, están generando un clima de caos alrededor de la política de paz, con rumores de corrupción y de impunidad que se convierten en golpes de opinión que desalientan al país. Respetamos y asumimos la crítica honesta que aporta a la paz desde el debate constructivo y democrático. Sin embargo, a la par de la crítica válida y valiosa de expertos y académicos, han surgido ataques personales y una campaña de difamación en contra de quienes estamos arriesgándolo todo
por lograr los cambios que posibiliten la vida digna para todos los colombianos. Tierra, paz, democracia, educación, inclusión social, ambiental, política. En mi caso, pasé más de 30 años trabajando por los derechos humanos en las comunidades más golpeadas por la violencia, caminando junto a las víctimas en los territorios, aprendiendo con su ejemplo de dignidad. Mi trabajo en defensa de la vida por la verdad y las memorias transformantes me ha llevado a dialogar con toda clase de personas desde la voz y la visión de las víctimas. Me he encontrado con exparamilitares, exguerrilleros, militares activos y retirados, muchos de ellos comparecientes ante la justicia y delincuentes condenados por crímenes de lesa humanidad. Todo con el único propósito de alentarlos a contribuir desde la verdad y con la verdad a desarrollar propuestas de reconocimiento de responsabilidad, restauración y reparación integral en los territorios. Con ellos me he reunido, bien sea a la sombra de un árbol, en el rincón más remoto de la selva del Darién o en los salones más exclusivos de Bogotá, y por supuesto también en muchas cárceles de máxima seguridad a lo largo y ancho del país. Y también, en casualidad o con propósito, me he encontrado con alguno de sus familiares. Nunca he hecho promesas, nunca he pretendido beneficiar a nadie ante la justicia, nunca he tenido influencia en los círculos de poder. Siempre he actuado dentro de la legalidad. Jamás le pondría un precio a mi trabajo por la paz. Y nunca traicionaría los principios de integridad y altruismo que heredé de luchadores incansables, como Eduardo Umaña, José Giraldo, Yolanda Cerón, el padre Javier, entre otros. Estoy totalmente abierto al escrutinio público, no tengo nada que esconder. Si personas carentes de ética se han aprovechado de este momento para lucrarse personalmente, sobre ellas debe recaer todo el peso de la ley. Que nadie se atreva a usar la paz como un instrumento de enriquecimiento privado. Por estos días concluye la fase de acercamientos con varios grupos armados de distinta naturaleza. Hay dificultades, pero tenemos el gran propósito de resolverlos para iniciar esos escenarios de conversaciones que complementarán la mesa de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Paralelamente, siguiendo los preceptos constitucionales, la ley de sujeción y desmantelamiento, iniciaremos espacios de conversación con grupos que no tienen origen rebelde. Todo esto apegados, insisto, a la Constitución y la ley, respetando las instituciones del Estado, la división de poderes y sobre todo, protegiendo a las víctimas. Los pasos de gigante de los planes de paz y el panorama más general, las grandes reformas que está implementando el presidente Petro, exacerban los recelos. Ahora intentarán detenernos nuevamente, hacerle juego a los ataques arteros contra la paz, a los rumores que tergiversan nuestras acciones, es posiblemente caer en el juego sucio de esa trampa, de aquellos que se lucran en el caos y la guerra y le huyen a la verdad. Sabemos que las víctimas conocen la trascendencia del momento histórico que vive Colombia. Estamos con ellas y contamos con ustedes.